solamente vamos a Él, sino que Él viene a nosotros. Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. En Jesús. Yo pongo una frase filosófica, porque en realidad es una frase bíblica, en realidad que está en Juan, ¿no? Del Evangelio según San Juan. Y parecería que el Evangelio según San Juan, el escritor, quiere tomar de alguna manera una realidad que se estaba filosofando en ese tiempo. Fíjense usted, ¿no? La palabra y el verbo. El verbo se hizo carne. Por eso dice el texto como defendiendo la vida en Jesús. La vida en Jesús. ¿Amén? Dice, en Jesús. No solamente viene a cubrir una parte histórica. En Jesús estaba la vida. Está la vida. Que se presenta para el apóstol como luz. Que viene a iluminar la vida. Que viene a dar claridad. Por eso, para nosotros hoy podemos entender que Navidad es luz, es la vida. Den un aplauso al Dios de la vida. Por eso nos acercamos a la Navidad, no poniendo en el centro nuestras vidas, sino lo contrario, la vida de Jesús. Necesito un paso mío hacia atrás para acercarme al pesebre con un corazón sincero. Amén. Necesito que las estructuras de mi pensamiento, profundo, se desmoronen y entremos en el espíritu de la verdadera Navidad. No puede haber Navidad si no tenemos la humildad suficiente en nuestro corazón para acercarnos al Señor. Qué hermoso el pesebre, qué hermoso las frases, qué hermoso lo preparado, qué hermoso todo lo que los músicos como ejecutan. Todo lo que estamos haciendo lo hacemos con una centralidad. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Hoy, a cargo de nuestra querida, ya le vamos a decir cordobesa, pero en realidad no es cordobesa. Desde acá es nuestra querida ministra Eva. Vamos a darle un fuerte aplauso. Dios te bendiga, hermanos. Puede tomarse un asiento. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud que Él nos da en este tiempo. Amén. Y estamos celebrando a Jesús. Celebrando, preparándonos para celebrar una vez más la Navidad. Y como siempre, ¿qué pasa en un cumpleaños? Como decía el pastor, hay una persona central. Amén. Y es el agasajado y es el cumpleañero. Amén. Qué importante es, porque cuando vienen estas fechas siempre recordamos a veces lo preocupados que estamos por otras cosas, por la comida, por la ropa, por regalos, ¿sí? Pero Cristo es nuestra Navidad. Y como iglesia no podemos salirnos de ese foco. Si nosotros como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, perdemos ese centro, entonces estamos en problemas. Amén. Es como si para Pascuas olvidáramos qué es lo más importante que estamos recordando, ¿verdad? Son fechas que son muy, muy importantes para nosotros. Y como decía el pastor, y usaba este texto tan maravilloso del Evangelio de Juan, si ustedes lo saben, cada evangelio presenta a Jesús de diferente manera, cada uno con su particularidad. Mateo lo va a presentar como el Mesías prometido, porque quería que el pueblo judío sepa que Él era el Mesías que estaban esperando. ¿Amén? Marcos de alguna manera
representar a los gentiles, ¿sí? Pero Juan tiene una preocupación grande, y es que todo el mundo entienda, y por eso usa conceptos de la filosofía de su tiempo. Él era el verbo, él era la palabra, él estaba desde el principio, dice Juan cuando empieza su evangelio, ¿no? Y eso es importante, porque en Jesús está el cumplimiento de la profecía, porque Jesús es todo para nosotros. Amén. Amén. Jesús es todo. Cuando uno está enamorado y le dice, sos mi vida, después empieza por ahí a cambiar un poco ese concepto, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos a nuestra familia, nosotros entendemos ese tesoro que es la vida, que es ese otro que necesitamos. Amén. Jesús es nuestra vida. Jesús es el centro, es lo que sostiene, es el fundamento, y como dice nuestro maravilloso Apocalipsis, al que muchas veces le tenemos miedo y tiene las verdades más profundas, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, la razón por la que nosotros como cristianos vivimos, respiramos, caminamos y hacemos la misión, porque entendimos ese amor maravilloso que Jesús nos vino a dar. Amén. Dice Juan en el capítulo 1, en el versículo 1, ¿sí? Vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo desde el principio, pero el texto central es Juan 1:4. Dice esta versión: el verbo Dios se encarnó. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y esta versión dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho hubiera sido. Amén. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Para mí siempre es un desafío predicar, pero cuando vi el lema, dice, en Él estaba la vida, en Él estaba la vida. Amén. Y esa relación de la vida con la luz. Y créanme que es un desafío en medio de un duelo hablar de la vida. Lo es. Pero Él es la vida bajo cualquier circunstancia por la que nosotros atravesamos. Como yo siempre digo, Él sigue siendo digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza, más allá de mis circunstancias. Amén. Porque Él es el centro de nuestras vidas. Amén. Él lo es. Y Juan lo presenta de esta manera maravillosa. Primero habla con altura ante los filósofos de su tiempo. Amén. Y habla de este verbo que se encarnó. Ella pone en contexto este concepto que para nosotros a veces ya lo trabajamos más naturalmente, pero que si uno lo piensa, nos rompe la cabeza. Porque es Dios encarnado. Ya el Antiguo Testamento presenta a Dios de una manera tan diferente a todos los dioses que estaban dando vuelta en aquel tiempo. A todos. Era un Dios que creó de la nada. Era un Dios que creó por amor, que creó belleza, porque dice que todo era bueno. Aún el hombre y la mujer, todo era bueno. Ya presenta el Antiguo Testamento un Dios totalmente diferente, un Dios que quiere vivir con los seres humanos, un Dios que quiere una relación. Amén. Pero el Nuevo Testamento, cuando trae Jesús,
como decía el pastor, el verbo se acerca a nosotros. No era suficiente tanto amor ya expuesto en el Antiguo Testamento, sino que el Hijo de Dios se encarna, nace y se atreve a vivir entre nosotros. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, en medio de las circunstancias difíciles, pensamos que Dios no está, que Dios está mirando para otro lado, que Dios se fue, que Dios no entiende mi necesidad. Pero el Dios al que nosotros seguimos es un Dios que camina con nosotros, vive con nosotros. Amén. Está en tu mesa, está en mi mesa, está en mi hogar. Es un Dios que no se va. Decía la predicación que nosotros compartíamos en diciembre del año pasado, la compartía mi papá. Decía, camina con nosotros, camina con nosotros. Amén. Es un Dios que está presente. Y entonces Juan lo presenta de esta manera. Él dice que es la fuente de la vida. Y a mí enseguida se me venía una de las cosas que primero aprendí a leer, aparte de la Biblia, fue el preámbulo de la Constitución Nacional. ¿Sí? Yo siempre fui media rara para las lecturas. Y si no, pregúntale a Yami, que la atormenté mucho desde chica con las cosas que les compartía para leer, para hacer, no sé, creo que a los 6 años ya sabía los números romanos más o menos. Y entonces el preámbulo dice, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Amén. Eso está en nuestra Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, legalmente. Amén. De ahí se desprende y nada puede ir en contra de esa Carta Magna, aunque se intenta, más en este tiempo, ¿sí? Pero dice fuente de toda razón y justicia, porque Jesús es la única fuente de vida. Amén. Dice Juan 1:4, dice, en Él estaba la vida. Amén. En Él está la vida. Y a veces nosotros lo dejamos pasar por alto. En Él está la vida. No hay otra vida para nosotros si no es con Él. Amén. Entiéndanme, ustedes pueden decidir libremente, porque si hay algo maravilloso también de Dios, es el libre albedrío que nos dio. Pero no hay otra vida mejor para nosotros que estando con Él. Amén. Y muchos de nosotros lo hemos comprobado. Amén. Muchos de nosotros con nuestras decisiones y nuestros errores hemos comprobado que la mejor vida está en Él. Amén. En Él. Y en Él estaba, en Él está. Hay una clave. Y es que Él es la prioridad. Él está en primer lugar. En Él. En Él. Y de ahí usted puede encontrar un montón de textos. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa? Todo lo demás será añadido, porque en Él está la vida. Amén. En Él. Cuando nosotros empezamos a buscar en otras fuentes, entonces empezamos a equivocarnos. La primera fuente que buscamos siempre es en nosotros mismos. Somos muy sabios nosotros. Somos muy buenos para resolver a nuestra manera las cosas. ¿O no? Es más, a veces tenemos que decirle a Dios, tengo una idea brillante. Yo digo, ¿qué dirá el Señor? ¿No? Nos tiene una paciencia hermosa. Amén. En Él. Él es lo primero. Él es nuestra fuente. Amén. Él es la razón de nuestras vidas. Qué importante que nosotros tengamos esto en cuenta, porque en Él estamos hablando en el aquí y el ahora de nuestro tiempo, en el ahora de mi vida, en este presente. Pero en Él contiene todos los tiempos, contiene mi pasado, contiene mi presente y contiene mi futuro. Amén. ¿Se entiende?
Siempre decimos y hablamos de la eternidad como algo que algún día vamos a vivir. Yo insisto que nosotros estamos transitando nuestra eternidad en el aquí y ahora de nuestro tiempo. Porque las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas son para el ahora. Amén. Son para el ahora. En él estaba la vida. El origen de todo. Ustedes busquen distintas teorías del origen y siempre va a estar implícita el agua y la vida. ¿Sí? En él está. Él es nuestro principio de todas las cosas. Por eso muchas veces cuando nosotros vienen y nos hablan, tengo que hacer esto, habla con el Señor. En él está nuestra vida. En él se sostiene. ¿Amén? Porque en él está nuestro propósito. En él está el sentido de nuestra existencia. Y yo sé que parece algo como banal el sentido de nuestra existencia. Muchas de nuestras crisis es porque dejamos de entender el sentido de para qué estamos en este mundo. No hay nada peor para la iglesia perder ese sentido. Cuando la iglesia deja de entender que somos sal y luz del mundo, empezamos a perder el rumbo. Amén. Y eso es pecado. Que la iglesia pierda el rumbo de lo que tiene que hacer en este mundo es pecado, porque le estamos agarrando al blanco. Amén. En él está la vida. Y entonces el evangelista va a hacer otra introducción más y va a decir vida y luz. Vida y luz. ¿Por qué? Porque donde hay luz, ¿qué no hay? Más fuerte. No hay oscuridad. Amén. No hay oscuridad. Aún una pequeña luz en medio de una habitación vacía, oscura, ya ilumina, ya guía. Amén. Pero dice su palabra que hubieron hombres y mujeres que amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. A mí me sorprende mucho que la palabra diga amaron. Amaron más las tinieblas que la luz. O sea, estamos hablando de personas que voluntariamente eligieron la oscuridad. Y ahora nosotros podemos decir, no, a nosotros como iglesia nunca nos pasa eso. Jamás. Cuando yo me deposito en el rencor, empieza a crecer la oscuridad. Cuando yo no suelto perdón, empieza a crecer la oscuridad. Cuando yo pienso que mi voluntad se tiene que imponer sobre el resto, empieza a crecer en mí un espíritu que no es de la vida. Miren las pequeñas cosas que la oscuridad empieza a surgir en nosotros. Porque yo le podría hablar lo que yo escuchaba cuando era chica y que parecía que con la oscuridad solamente tenían que ver los pecados sexuales. Allá están, en una lista están allá arriba. Pero a mí Santiago me enseña que si yo sé hacer el bien y no lo hago, me es contado como pecado. Tremendo. ¿O no? Si yo sé hacer lo bueno, sé cuál es mi actitud ante la vida, cuál debe ser, pero hago lo contrario, iglesia, es pecado. Y usted puede decirme, no, pero yo no maté a nadie, no le pegué a nadie, no violenté a nadie. Pero si dejo de hacer lo que fui llamado a hacer, no estoy haciendo la misión del reino. No soy sal, no soy luz. Amén. Dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres y las mujeres. Amén. La luz de Jesús. O sea que yo tengo que estar en él. Tengo que vivir en él. No es si yo lo quiero un día, si yo lo acepto un día, si mis circunstancias son buenas, porque cuando estamos bien, estamos bien y a veces hasta no nos acordamos del Señor.
Y como yo siempre digo, cuando estamos mal somos el salmista. Los salmos que decimos, David es un poroto. ¿Amén? ¿O no? Son muy buenos. Pero nuestra vida tiene que estar en Él, permanecer en Él, siempre. Siempre. Por eso Jesús es la Navidad. Jesús vino en medio de un mundo y eligió la cultura perfecta porque, a ver, la cultura judía hablaba de la palabra, vivía de la palabra, cumplía la palabra de Dios. Amén. No se levantaba nada en el día de reposo porque cumplía tajantemente lo que Dios había establecido. Ahora, ¿quién vive sano en día de reposo? Jesús. Porque ¿qué era más importante? Por supuesto, una sanidad. ¿Se entiende? Podemos pensar que como los fariseos de aquel tiempo, hacemos muchas cosas bien. Pero ¿somos la luz que Cristo quiere que seamos? Nuestra luz necesariamente debe alumbrar a otros. Es una redundancia que hasta me da cosa decirla, pero a veces los otros no ven la luz. A veces los otros no sienten la paz que tienen que sentir si están hablando con alguien que tiene a Jesús como centro de sus vidas. No hay mayor satisfacción para un cristiano que nos digan: me gusta estar con vos, me gusta charlar. Amén. Hay algo, es más, hay gente que no sabe, pero te dice: tenés algo. Y ahí aprovechamos a decir: tenemos a Jesús, menos mal. Porque es lo que nos diferencia del resto. Donde la iglesia camina, alumbra. Si usted habla con una persona que tiene deseos de muerte, imagínense la luz que se genera en medio de esa vida. Si usted habla con una persona que está tan abrumada por sus problemas familiares, por sus problemas económicos, imagínense la luz que hay en medio de esa charla. Amén. Y nosotros podemos decir: nunca vamos a poder estar a la altura de Jesús. Seguramente no, pero acá tienen que haber vidas que hagan su mayor intento. Pablo, después de perseguir a la iglesia, dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, porque nosotros sí o sí y necesariamente, indefectiblemente, tenemos que afectar la vida de otros. Amén. Entonces también es un tiempo de reflexión, iglesia. Cuando Cristo vino, cambió la historia de la humanidad. Amén. Siempre decimos: hay un antes y un después de Él. ¿Cuánto más nosotros como iglesia, que su palabra dice: mayores cosas que las que yo hice, vosotros haréis? Mayores. Ahora, cuando nosotros empezamos a limitarnos, empezamos a perder la noción del poder que tenemos como iglesia. Amén. Hay un poder, hay una autoridad que fue delegada por Jesús a través de la persona del Espíritu Santo. Amén. Ahora, eso implica que todos como iglesia, y como habla Pedro, tenemos un sacerdocio universal sobre nosotros. Hay una investidura sobre la iglesia. Hay una investidura. Yo recuerdo en algunos de los encuentros de jóvenes que se nos ponían unas estolas que antes usaban los sacerdotes, por ahí los que han estudiado la parte del tabernáculo y eso, y nos ponían unas estolas. Hay una investidura, iglesia. Hay una investidura. ¿Y por qué yo siempre lo digo? Porque hay algo que nosotros empezamos a pensar, ¿sí?
empiezan las circunstancias difíciles, olvidamos quiénes somos. Y ahí el enemigo empieza a hacer creer que somos cualquiera. Amén. Y no, somos hijos del Rey. Somos hijos del Rey. Pero para eso tenemos que vivir en la luz. Amén. Y yo quería compartir esta palabra, pero porque en este tiempo nos pasa como iglesia que nos quedamos sí con todos los símbolos que tienen que ver con la Navidad, pero la Navidad también es una decisión profunda de que le hagamos un lugar para que Él habite. El pesebre fue el único lugar que encontró, el único. Buscaron. En los planes de Dios no fue casualidad. En la lógica del reino no fue casualidad. Un establo donde había olor a animales, ¿sí? Donde estaba la comida de los animales. Ahí estaba, ahí nació. Y seguramente ese pesebre representa nuestro corazón. Ahora, ¿le vamos a dar lugar para que Él nazca y sea luz y sea vida? Amén. Si Él va a hacer lugar, entonces va a iluminar cada rincón, cada frustración, cada cosa que nosotros consideramos fracaso, cada situación que nosotros consideramos derrota, y se va a ir. Porque en la luz hay victoria, hermanos. Amén. Yo estoy dispuesta a que Él haga eso en mi vida. Necesitamos, el otro día hablamos y decíamos, somos necesitados de Él. Nosotros dice que los seres humanos constantemente tenemos alguna necesidad. Amén. Y en economía dice que los bienes son escasos, pero las necesidades son infinitas. Amén. Así somos los seres humanos, pero de Dios tenemos que ser necesitados siempre. Siempre. Dice Lucas que cuando se hablaba de Él, dice exactamente estas palabras. Dice que Jesús vino para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad, para alumbrar y guiar sus pasos por el camino de la paz. Amén. Esa es la visión de la iglesia. No ha cambiado, hermanos. Nosotros podemos ir cambiando los métodos, las formas de predicarlo. Su palabra es eterna. La misión, lo que Él hizo, es eterno. Ahora, nosotros muchas veces en nuestra vida nos encontramos con situaciones de muerte. Y entonces yo pensaba, ¿qué situaciones son las que podés remediar? ¿Qué situaciones son las que podés resolver? Y entonces el Señor traía a mi corazón y decía, Lázaro estaba muerto. ¿Hace cuánto? 4 días. Y el Señor lo resucitó. ¿Y por qué te digo esto? Porque no hay nada en tu vida a lo que Él no pueda traer vida. Amén. No hay nada que vos digas, esto ya no se puede resolver. Esto ya no puede revivir. Esto ya no puede cambiar. El Señor te dice, en mí está la vida. En mí está la luz. En mí hay victoria. Yo quería compartir con ustedes esta palabra y decirles que Dios es vida, aún en medio del más profundo dolor. Amén. Yo este año, como ustedes saben, despedí a mi papá y ha sido un tiempo, y es un tiempo difícil, muy duro, pero el Señor me muestra todas las cosas, todos los cuidados en los que Él está. Amén. Transité la universidad, yendo a cuidar a mi papá toda la noche y bajándome del colectivo para ir a cursar. Todas las materias que tenía para hacer las hice, las terminé. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Solamente porque entendemos que si nuestra vida depende 100% de Él, aún no hay infierno que pueda detener el propósito que Dios tiene para nosotros. Si Dios te prometió algo, si Dios alguna vez te hizo una promesa, Él no va a
a dejar de cumplir. La va a cumplir. No es hombre para mentir, hermanos. No es hombre. Y su palabra dice, y lo tenemos aquí, lo recordamos cada vez que entramos. No hay un solo día que Él no vaya a caminar con vos. No hay un solo día que una lucha, que una prueba la vayas a vivir solo. Nosotros queremos pensar que estamos solos, pero su gran amor nos rodea, nos levanta, nos abraza, nos sostiene y nos levanta, aún como dice el Salmo, del lodo cenagoso, porque hay una promesa sobre nuestras vidas. Y si todavía Dios no te dio una palabra, hoy te la va a dar. Hoy te la llevas y esa palabra va a sostener tu vida todos los días que caminemos con Él. Amén, hermanos. Yo les invito a ponerse de pie. Y que Dios esté alumbrando cada espacio de nuestras vidas. Amén. Cuando Él alumbra, aún los planes del enemigo se caen. Siempre recuerdo una oración que le pedí que haga a la pastora en una situación muy difícil. Y ella oró y dijo, trae luz. Por supuesto que la luz alumbra y sale todo, y a veces es doloroso, a veces duele, pero la oscuridad ya no tiene más autoridad sobre nuestras vidas, porque donde Él habita, donde Él vive, donde Él está, no puede haber nada más que la vida de Cristo impresa sobre nosotros. Amén. Y si Él está, no hay enemigo que pueda resistir la autoridad de Cristo en la vida de las personas. No hay nada más poderoso que la vida de Cristo en medio de nosotros. Y cuando la vida de Él está, entonces nacen sueños, nacen proyectos, se concretan metas. De repente estamos viviendo la vida abundante que Cristo nos prometió. Amén. Damos gloria y honra. Él merece recibir toda la gloria, toda la alabanza. Padre, obra en medio de tu iglesia en esta mañana, Señor. Hoy venimos con el corazón contrito y humillado, como dice tu palabra, entendiendo
luz brille, 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 brille en nuestros corazones. Que tu luz haga resplandecer, Señor, nuestras vidas. Somos destellos de tu luz. Tu luz que todo lo trae a la revelación de tu corazón y de tu gracia, para recibir perdón, para recibir misericordia. Tu luz no solamente profundiza en nosotros, Señor, sino que nos muestra tu corazón, nos muestra tu amor, tu misericordia. Y en esta mañana se has iluminado mucho de nuestros corazones. Sabemos que hay perdón en la gracia de Dios. Sabemos que hay misericordia gratuita y amplia para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque tu luz no encandila. Tu luz hace que brille tu ser, la vida en nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Dale gracias. No pierdas este momento. Este momento es tuyo. Es tuyo. Es para vos. Es para que entres en una profunda comunión con el Señor en esta mañana. Y ahí entrones al Señor dentro de tu ser, en lo profundo de tu corazón. Dice la carta a los hebreos que el nuevo pacto que Jesús inaugura con su presencia, no solo en la cruz, sino con su presencia en la vida, en la humanidad. Dice, y ya nadie le dirá al otro, conoces al Señor, sino que todos, miren qué promesa, todos, diga conmigo todos, a ver, todos, ¿quieren agregarle todas? Vamos a agregarle todas, todas y todos me conocerán. A ver, ¿qué decir que yo puedo conocer? Jesús, la Navidad es presencia de Dios, pero no para algunos iluminados solamente, sino su luz me alcanza a mí. Me alcanza. Me alcanza. Es para los que están lejos, los que se sienten lejos, para los que no se sienten amados, para los que no se sienten perdonados, para los que han llorado mucho, para los que tienen el corazón roto, herido, para los que la vida no les ha sido fácil, para todos. Todos me conocerán. Qué maravilloso, Todos me conocerán. No será un conocer de universidades, será un conocer de la vida, como nos decían las personas que nos han ministrado en esta mañana. Gloria a Dios. Jesús es para mí, díganlo. Jesús es para mí. Jesús es para mi vida. Estoy creado a la conformidad de ese Jesús maravilloso que vino al mundo. Oh, gracias, Señor. Gracias. Ven, Jesús. Habita en mi vida. No te vayas esta mañana. Tú me puedes decir, pastor, ahora sélo, porque el Señor quiere que Él habite en plenitud en tu corazón. Gracias, Jesús. Te amo, Señor. Adórale. Te adoro. Mi vida es tuya, Señor. Decirle la frase más preciosa que tu mente, que tu corazón, que tu literatura pueda tener en tu vida. La frase más preciosa es para ti, Señor. El mejor lugar de mi vida es para ti, Señor. De nuestra familia es para ti. El mejor de los planes eres tú mismo. Lo mejor que me puede pasar en la vida eres tú, Señor. Yo que quiero que me pasen cosas lindas, tú
Los